Y me volví finalmente a Valladolid y allí desarrollé, pues eso, 24 años de profesión, de profesor. Ahí me desarrollé como profesor, como docente. Había hecho mis pinitos en Madrid, en la Complutense también. Pero bueno, realmente en Valladolid fue el desembarco y muy pocas semanas después de empezar a dar clase, los estudiantes me dieron hasta en el DNI, porque parece ser que porque yo llegué, pues eso, con unas ínfulas de que yo venía de Londres, de uno de los mejores centros de investigación en mi campo, con unos artículos de investigación muy potentes en mis espaldas. Entonces yo pues, me creía pues, un gran inmunólogo y pretendí probablemente que los estudiantes de medicina de la Universidad de Valladolid supieran la misma inmunología que yo sabía y claro, me equivoqué drásticamente, ¿no? Estrepitosamente. Pero bueno, esto me llevó a una reflexión muy seria, David, y me frustré, lloré. Cuando habló el jefe de estudios, me vino y me dijo, Alfredo, no sé qué estás haciendo, que los estudiantes están alucinados y asustados, que no entienden nada, habla con ellos. Claro, la inmunología no era la María de segundo de medicina, era la María de medicina. Cuando yo llego a Valladolid, la inmunología era la María no de segundo, era de toda la carrera. Era la asignatura que todo el mundo se daba por aprobaba ya sin empezar, sí. Y hablé con la delegada y la delegada, a la que adoraré y adoro y querré toda la vida por su transparencia, fue durísima, pero fue transparente. Y me dijo que no se estaban enterando de nada, que no sabía cuál era mi pretensión en contarle lo que les estaba contando, ¿no? Y yo me fui a casa aquel día hecho una mierda. Yo vivía en Valladolid, pero toda mi familia, todas mis raíces estaban en Madrid, con lo cual yo casi todos los fines de semana me cogía el coche y me escapaba a pasarlo a Madrid y volvía a Valladolid para el lunes. Y entonces ese día lo que hice fue no irme, me quedé ese fin de semana en Valladolid, reflexionando y viendo cómo podía yo retomar aquello y entender lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces ahí volví a una de mis raíces que me he saltado en todo este repertorio previo y tal, y que es muy relevante en mi vida y en entender bien poco cómo soy, es que fui scout, y fui scout muchísimos años. Wow. Fui scout desde los 8 años y hasta los 33 que me fui de Madrid aproximadamente estuve primero en un grupo de monitor, de responsable del grupo, y luego pegué el salto, pues yo soy muy de meterme en todos los charcos de responsabilidad, y entonces pegué el salto a los que llevaban todos los scouts de Madrid y me metí en el equipo directivo de Scouts de Madrid. Entonces había estado muchos años involucrado en esto, y en esa reflexión me vinieron a la cabeza cosas que yo había aprendido en esos años como monitor. Herramientas para enseñanza, para aprendizaje. Por supuesto, todo informal, no eran estrategias que se llevaran en la universidad, ni en un colegio, ni en un instituto, pero que de pronto dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué dinámicas no grupales, sí, claro, muy interesante. Sí, ¿Por qué no? juego de roles, dinámicas de grupo. Bueno, de hecho, todo eso hoy en día ya sí que está oficializado. Hoy en día todo lo que aprendes como monitor scout ya está metido en el contexto pedagógico y tiene nombre, ¿no? Qué curioso, qué bien. En los scouts se llamaban las especialidades, que tú te especializabas en una cuestión muy concreta como hacer nudos o encender fuegos, cosas tan tontas como estas, hasta cosas de servicio, ¿no? Tú eres bueno en servicio a la comunidad, que había cosas más espirituales y cosas más técnicas, ¿no? Bueno, pues todo eso hoy en día en la docencia se llaman las insignias, ¿no? Aquellos se llamaban especialidades y aquí se llaman badges, ¿no? Badges o insignias, es decir, tú puedes en internet hacerte tu insignia de especialista en algo. Todo esto se ha ido trasladando. El aprendizaje-servicio, que hoy en día es una tendencia tremendamente fuerte, ya se llevaba a cabo en los scouts cuando los más mayores hacían lo que llamábamos empresas, y esas empresas tenían que tener siempre algún aspecto de servicio a la comunidad. Qué bueno. Esto hay infinitos ejemplos que se pueden transponer y el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en problemas. Esto se hacía en Pioneros, y en Rovers. Quiero decir, no hemos inventado nada, simplemente se han trasladado un montón de cosas, se les ha puesto un nombre dentro del concepto de la corriente pedagógica correspondiente y ya está. Entonces, bueno, yo lo que hice en aquel momento es pues, beber de aquello que yo había mamado tantos años y que me había aprendido y yo me había formado en distintas herramientas pedagógicas y las llevé al aula. Y llegué ese lunes
y junté a las 2 clases, pues yo tenía 2 clases de 80 y las junté en un anfiteatro donde entraban todos, además muy bonito, estos clásicos anatómicos, circular, semicircular. Y nada, les convertí en una célula. A cada uno les di una pieza, les di un papel, tenían un folio con impreso en colorines distintas herramientas, o algunos llevaban una pegatina puesta en la ropa, otros levantaban una sábana o algo en el momento que yo les indicaba, entonces les tardé más en explicarles lo que íbamos a hacer que luego en hacer fue un juego de roles, ¿no? En el que la clase se convirtió por unos minutos en una célula y cada uno de los elementos de la clase era una molécula o era un evento en esa activación de la célula. Lo que es el role-playing tardó en hacerse 10 minutos escasos y yo tardé como 20 o 25 en explicarles lo que íbamos a hacer. Eso resumió, David, 5 días previos de clase, que habían sido intragables para ellos y acabaron todos en pie aplaudiendo. Qué maravilla. Y yo llorando, porque yo soy ahora muy llorero. Yo antes me costaba muchísimo llorar y ahora creo que no hay que contener las lágrimas, que pasa porque tú me veas o alguien me vea en público llorar. Emocionarse es vida. Yo también lo creo. Voy a ocultar una parte de mi vida si me estás emocionando. Entonces ellos acabaron aplaudiendo, yo llorando y dije, Alfredo, pues este es el camino claramente. Y a partir de ahí me convertí pues, en un pionero en la innovación docente en medicina, lo que me llevó a que todos mis compañeros me odiaran un poquito más.